Mi nuera me miró a los ojos en mi propia cocina y soltó. «Si no te gusta vivir con nosotros, vete», mientras ellos no pagaban ni un euro bajo mi techo. Sentí el golpe, respiré hondo y recordé que el honor familiar se sostiene con dignidad, no con gritos. Cerré la boca y abrí mi cuaderno, empecé a apuntar gastos, llaves, movimientos. Y guardé en silencio un papel y una voz que podrían darle la vuelta hasta la casa. Lo que comenzó como un desprecio en la mesa se convirtió en algo mayor, una lucha por mi nombre, por nuestras tradiciones y por el lugar donde crecieron mis hijos. Antes de continuar con la historia, suscríbete al canal y déjame un comentario diciendo: ¿desde dónde nos ves? El hervidor silbaba un sonido agudo que alguna vez marcó el comienzo de mis mañanas. Ahora cada día en esta casa de Toledo tiene su propio ritmo, y ya no es el mío. Inmaculada se mueve por la cocina con pasos seguros abriendo los cajones que yo misma organicé. Rafael, mi hijo, se sienta frente a la mesa con el móvil en la mano, la mirada perdida entre noticias que nunca me incluyen. Yo observo la luz invernal colarse por la ventana y tocar las baldosas frías. Bajo este techo, el mismo que Salvador y yo levantamos con tanto esfuerzo, me siento una invitada. ¿Quieres café, mamá?, pregunta ella, pero no espera respuesta. Ya lo sirve a su manera, fuerte y sin azúcar. El aroma del pan tostado se mezcla con algo más, la certeza de que el silencio es lo único que aún me pertenece. Cuando Rafael perdió su trabajo, fui yo quien abrió las puertas. «Solo hasta que te recuperes», le dije con ternura, creyendo que la familia sabría equilibrar la gratitud con el respeto. Vinieron con maletas, cajas, promesas. 2 meses se convirtieron en 2 años, y los recibos de la luz, el agua y el gas siguieron llegando a mi nombre. «Es todo familia», no dijo Inmaculada un día cuando mencioné los gastos. Fingí no escucharla, igual que fingí no notar cómo mi casa dejó de oler a mí. El comedor se llenó de sus cosas, de sus risas, que no pedían permiso. Lo que antes fue refugio se convirtió en territorio ocupado por la costumbre y una deuda nunca dicha. Una mañana, Soledad, mi vecina, vino a dejarme unas naranjas. «No descansas nunca», Lola me dijo usando el diminutivo con el que solo ella me llama. Reí suavemente, como quien finge que todo está bien, pero cuando ella se marchó, vi a Inmaculada observándonos desde la ventana. No sonrió. Cerró la cortina con un movimiento seco, casi de advertencia. Desde entonces el silencio en casa cambió de textura. Ya no era tranquilo, era vigilante. Hasta las paredes parecían escuchar, como si cada suspiro pudiera convertirse en prueba. Una tarde, buscando un álbum de fotos, descubrí la puerta del cuarto de invitados cerrada con llave. Era el único cuarto que conservaba cosas de Salvador, sus documentos, su vieja máquina de escribir sus recuerdos. «Está cerrado por limpieza», dijo Inmaculada sin apartar la vista del televisor. Las llaves colgaban de su muñeca, brillando bajo la luz del salón. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché el sonido de un cajón al abrirse, un clic metálico suave, pero preciso. Contuve la respiración. El eco del metal se mezcló con mis propios latidos. Era el sonido de alguien cruzando una frontera que no debía. A la cena siguiente, Inmaculada dijo con tono amable: «Deberías descansar más, mamá. A veces te confundes últimamente». Rafael rió una risa corta, de esas que cortan más que las palabras. Yo sonreí también, porque así se sobrevive. Partí el pan, brindé con vino, fingí que el temblor de mis manos era solo cansancio. Pero algo dentro de mí se quebró. Más tarde, en la soledad de mi habitación, miré el retrato de Salvador y susurré: «Ellos creen que el silencio es rendición». Afuera el viento golpeaba las contraventanas, como si también quisiera entrar.
Esa noche abrí el cajón de mi mesilla, tomé una libreta y comencé a escribir. Anoté el crujido del suelo cuando caminan, el golpeteo de los cubiertos, el suspiro de una puerta al cerrarse. Cada sonido que no era mío se convirtió en testigo. Porque si el silencio iba a ser mi castigo, también sería mi arma. Esa noche comencé a anotar cada sonido que no era mío. Desperté antes que todos. El aire de Toledo olía a invierno y a café recién molido. Encendí la cafetera sin hacer ruido, como si la casa pudiera despertar con un solo gesto mío. Sobre la mesa de la cocina coloqué una libreta nueva de tapa dura. En la primera página con lápiz escribí despacio: Casa Cañaveral. Luego tracé una línea y empecé a anotar habitaciones, llaves, facturas pendientes. Cada sonido del pasillo, un paso, un golpe leve de puerta, lo marqué en el margen. No era una lista, era una forma de respirar. Mi mano temblaba al principio, pero cada palabra me daba peso, me devolvía el control. Pegué los primeros recibos de luz, agua y comida en las páginas siguientes. Con una regla dibujé un cuadro sencillo: fecha, concepto, pagador, usuario. La tinta azul se extendía con calma. El silencio antes una carga empezaba a parecerme un sistema. La escritura ordenaba el miedo. Cada línea era un muro que levantaba entre mi mente y su desdén. Puse especial cuidado en registrar quién usaba qué y cuándo. Recordé a Salvador haciendo cuentas en la mesa del salón, su manera de cuadrar los números como si el equilibrio del hogar dependiera de ello. Quizás sí dependía. Ahora entendía su método. El silencio también puede ser una forma de defensa. Alrededor del mediodía salí al barrio con mi bolso y la libreta escondida entre papeles del mercado. En la panadería pedí duplicado del último ticket, una compra grande de harina, y vino cargada a mi tarjeta. No recordaba haberla hecho. En la farmacia la dependienta me mostró una compra reciente de vitaminas premium. No eran mías. Pedí otra copia. Es para mi contabilidad, dije sonriendo. Soledad me vio pasar junto a la verja y levantó la mano. No hablé solo, devolví el gesto. Mis pasos sonaban firmes, aunque dentro de mí todo se movía con cautela. Ya no buscaba explicaciones, solo pruebas. De regreso en la cocina extendí sobre la mesa los recibos y el extracto bancario. Revisé línea por línea con un lápiz afilado. Entonces lo vi una firma que no era la mía. En un pago de supermercado fechado el mismo día y hora en que yo estaba en misa. No era un error casual, era una precisión fría. La caligrafía era imitación, pero torpe. Sentí un golpe seco en el pecho. No de dolor, sino de certeza. Saqué mi móvil, hice una foto y coloqué el recibo bajo una pestaña roja. No grité, no lloré. El papel hablaba por mí. Abrí una segunda pestaña en la libreta, acceso y llaves. Cada noche anotaba los ruidos después de medianoche, pasos, cajones, el clic del pestillo del cuarto de invitados. A las 11:45 de nuevo, el sonido metálico. Registro número 5 escribí. Antes de dormir, copié el recibo falsificado y lo guardé dentro del forro de mi abrigo. No era momento de confrontar, sino de prepararme. Me miré en el espejo del pasillo, el reflejo mostraba a una mujer más vieja, sí, pero también más firme. No había tristeza, solo una calma nueva, fría, metódica. El papel no levantó la voz, solo señaló en una dirección. Caminé por el casco antiguo de Toledo con la libreta y los recibos apretados contra el pecho. El aire frío de la mañana olía a piedra mojada y a pan recién hecho. Cada paso resonaba en las calles estrechas, como un recordatorio de por qué estaba allí. Los nombres y los papeles son lo único que protege a una persona cuando la familia deja de hacerlo. Al llegar a la notaría Serrano, el mármol del vestíbulo reflejaba la luz gris del invierno.
El olor a tinta y cera me recordó a los días en que Salvador y yo firmamos la escritura de la casa. Me temblaron las manos, pero no de miedo. Era la conciencia de lo que estaba a punto de enfrentar. El notario, el señor Varela, me recibió con una sonrisa cansada. Tenía más de 70 años y la mirada de quien ha visto demasiadas familias romperse sobre documentos. Le entregué mi carpeta con calma. Él abrió el archivo de la propiedad y, tras unos minutos de silencio, frunció el ceño. «Aquí hay un anexo reciente», dijo en voz baja. Giró la pantalla hacia mí. Un documento suplementario presentado meses atrás otorgaba a Rafael poder administrativo parcial sobre la casa, firmado a mi nombre. La firma era la mía, y no lo era. Varela apoyó las gafas sobre la mesa y murmuró. Alguien practicó su mano, doña Dolores. Sentí que el aire se hacía más denso, como si el edificio entero se inclinara sobre nosotros. No lloré. No protesté. Solo respiré despacio. «¿Qué debo hacer?», pregunté. Varela respondió sin levantar la vista. «No acuse todavía. Documente. La ley escucha mejor cuando el ruido viene del papel». Redactó una declaración de irregularidad y la metió en un sobre sellado. Quedará bajo custodia oficial. Pedí 2 copias notarizadas, una para mí y otra para una amiga. No expliqué más. Él asintió comprendiendo. «Guárdela en un sitio fuera de casa», aconsejó. Su asistente Marta trajo el sello metálico. Varela mojó la base en tinta azul y la dejó caer con un clic seco sobre el papel. Ese sonido tuvo peso casi sagrado. Era el golpe de una verdad naciendo en forma legal. Observé la marca redonda de la notaría, brillante todavía. La tinta tardó unos segundos en secar, pero ya nada podía borrarla. Por primera vez en meses, sentí el pulso firme. Firmé debajo con mi letra la auténtica, y el temblor desapareció. La libertad no siempre viene con gritos o puertas abiertas. A veces llega con un sello y una decisión. El silencio, pensé, ya no era debilidad. Era mi aliada. Salí a la calle con el sobre bajo el brazo. El sol apenas asomaba entre las nubes. Entré en una pequeña cafetería frente a la plaza del ayuntamiento. Pedí un cortado, y mientras el vapor empañaba el cristal, saqué una de las copias y la guardé en mi cartera. Tomé el móvil y escribí un mensaje corto. A Soledad Café. «Pronto tengo algo para tu caja fuerte». La envié sin más. Afuera las campanas de Santo Tomé sonaron 3 veces. Levanté la mirada y murmuré apenas audible. Ellos construyeron sus mentiras bajo mi techo. Yo reconstruiré la verdad sobre el suyo. Cuando la tinta se secó, ya no era solo una madre. Era de nuevo la dueña. Subí las escaleras del edificio de Soledad con el sobre sellado, apretado contra el pecho. Su piso en la calle San Antón olía a café y a lavanda. Ella me abrió con su bata gris y al ver mi rostro no hizo preguntas. Le entregué el sobre. «Si algo me pasa, abre esto primero», le susurré. Soledad lo sostuvo unos segundos como si pesara más de lo que aparentaba y luego asintió. Desde su balcón podía ver mi casa en la distancia, el mismo tejado que guardaba mis recuerdos, y a quienes los estaban saqueando. El sol de la tarde se reflejaba en las tejas rojas. Pensé en Salvador, en cómo siempre decía que las casas escuchan. La mía había escuchado demasiado. Mientras tomábamos té, Soledad habló sin malicia, pero cada palabra suya cortó el aire como una hoja fina. Inmaculada dijo en la farmacia que pronto la escritura estaría a su nombre. Murmuró revolviendo el azúcar. Lo dijo como quien repite un chisme, sin mirar mi cara. Yo dejé la taza sobre el platillo con cuidado, escuchando cómo el porcelana sonaba como un golpe seco. «¿Dijo eso?», pregunté despacio. Soledad asintió nerviosa. En mi interior algo se ordenó. No era rabia, sino comprensión.
El silencio que tanto había usado para proteger la paz se había convertido en su arma para despojarme. Habían confundido mi calma con debilidad. Y eso, pensé, fue mi error más grande. Regresé al anochecer. El coche de Rafael estaba frente al garaje, las luces encendidas del salón. Desde el pasillo escuché sus voces mezcladas con risas. «Ella no entiende de papeles legales», dijo una voz masculina. «Cuando el banco lo apruebe seremos libres», respondió Inmaculada. Me quedé inmóvil detrás de la puerta tomando nota mental, fecha, hora, palabras exactas. Luego lo anoté en mi cuaderno al subir. La libreta Casa Cañaveral ya no era un diario, era un testimonio. Las líneas parecían más firmes bajo mi lápiz. No escribía para recordar, sino para acusar. Más tarde, al ordenar la antigua habitación de Rafael, abrí un cajón que no tocaba desde hacía años. Entre viejos apuntes y cintas, encontré su grabadora de voz de la universidad. Por instinto, presioné play. Al principio solo oí un zumbido, luego las voces. Su voz, la de ella, claras, hablaban de escrituras, de poderes, de hacer que se vaya antes de Navidad. El aire se escapó de mis pulmones. Me senté en la cama con la grabadora aún sonando. No había dudas ni interpretaciones posibles. El engaño tenía sonido, la traición ritmo. Cerré los ojos. No lloré, no podía, pero dentro de mí algo se quebró para dejar espacio a Ceuta, algo nuevo, la certeza. Salí a la terraza con el pequeño aparato en la mano. La noche era tranquila, las luces del barrio titilaban. Puse la grabadora sobre mis piernas y presioné el botón rojo. «Esta es Dolores Cañaveral», dije con voz serena, «y no pienso dejar mi casa». Grabé solo eso. Luego apagué el dispositivo y lo guardé junto a la copia del notario. Desde la iglesia de San Juan las campanas marcaron las 10. Escuché el eco mezclarse con mi respiración y por primera vez sentí que el silencio me respondía. Mañana ya no escribiría en silencio. Dejaría que la verdad hablara por mí. A primera hora el teléfono sonó antes de que la luz se acomodara en la cocina. Reconocí la voz grave de Varela al instante. «No los enfrente todavía, Dolores. Lleve todo a ver al señor Ruiz. Hoy mismo si puede». La alarma no estaba en sus palabras, sino en el silencio entre ellas. Colgué y miré la mesa, la grabadora, los recibos, la libreta con pestañas rojas. Mi pequeño arsenal. Puse agua a hervir y mientras el vapor se elevaba, repetí para mí orden tiempo-terreno. Caminé hacia la plaza de Zocodover con los papeles firmemente sujetos en una carpeta vieja de Salvador. La oficina de Ruiz olía a libros y a cera de limón. En la pared había diplomas de universidad y una foto de la plaza en blanco y negro. El abogado de mirada clara y paciencia medida me ofreció asiento y empezó a leer sin adornos. Yo no hablé. Aprendí que a veces explicar es regalar ventaja. «Estos documentos pueden acreditar una falsa representación de la propiedad», dijo al fin, marcando con el pulgar un párrafo subrayado. «Pero el tiempo importa. Si ahora se precipitan a vender o a mover algo, complicará la recuperación». Guardó silencio para ver si yo me quebraba. No lo hice. Le relaté sin adornos la grabación, la cláusula, los recibos. Él asentía atando hilos invisibles. «Espere», aconsejó al cabo. «Reúna firmas de vecinos que certifiquen su residencia continua y el uso pacífico de la vivienda. La ley favorece a quien se mantiene en su sitio, mientras los otros se apuran». Anoté los nombres doña Pilar del Tercero, el señor Castaño del local Soledad, si fuera necesario. Me preguntó si alguien había solicitado su nota simple en el registro. Negué con la cabeza, y entonces abrió una carpeta. «Llegó este aviso», dijo en voz más baja. Empujó una impresión hacia mí. En la esquina superior, el sistema registraba una petición en línea hecha la semana pasada. Varela me había advertido de prisas,
pero ver el código me heló un segundo. Abajo aparecía el identificador digital de Rafael. No tembló mi mano cuando devolví el papel. «Entonces esperaré», dije. «Pero esperaré en mi casa». Ruiz sostuvo mi mirada evaluando mi edad y mi firmeza como si fueran partes del mismo documento. «Traiga mañana a primera hora una breve relación cronológica. Yo cursaré un requerimiento preventivo y dejaré constancia de su oposición a cualquier modificación». Me dio una tarjeta con números fijos. «Y no responda a provocaciones. Haga silencio». A veces el silencio graba mejor que una denuncia. Regresé andando despacio, dejando que el frío me aclarara la cabeza. En el mercado compré pan y un manojo de perejil para no volver con las manos vacías. Al abrir la puerta de la cocina, el olor a detergente nuevo me golpeó. Colgué el abrigo, lavé una taza y puse la tetera en el fuego. Cada sonido cuchara, hervidor, silla encontró su sitio como marcas de un compás. Deslicé la grabadora detrás del bote de harina. Coloqué el expediente dentro de una caja de cereales vacía. Nadie busca papeles donde solo... La risa de Inmaculada llegó desde el patio, alta y confiada. «Rafa, tu madre está últimamente distraída», decía. No respondí. Limpié la mesa con un paño húmedo, sequé, guardé. El orden calmó el temblor que no quería mostrar. En el pasillo la puerta del cuarto de invitados seguía con su cerrojo nuevo. Anoté la hora, un clic, 2 pasos, un susurro. La casa, pensé, ya estaba escribiendo conmigo. Al caer la tarde me senté con la libreta abierta en la página de pestaña azul. Escribí una sola frase despacio como si fuera una promesa. Callar no es rendirse. Cerré la tapa y dejé el lápiz alineado con el borde. En la cena Inmaculada soltó pequeñas espinas envueltas en miel. «Dolores, no te preocupes por las facturas, yo sé llevarlas». Sonreí sin dientes, como hacen las estatuas antiguas. Rafael me miró buscando la vieja explicación que siempre ofrecía. No la encontró. Subí temprano. En el dormitorio la foto de Salvador parecía menos triste bajo la lámpara. Me arrodillé para revisar la losa suelta de la terraza, donde había escondido una copia. Todo intacto. Respiré. De la calle subían las voces del barrio, una moto, una radio, el carrito del panadero tardío. Apoyé la palma en la pared fría y conté hasta 10. Mi silencio, por primera vez en semanas, me obedecía. Esa noche no discutí, no rectifiqué, no expliqué. Dejé que la casa recogiera lo que otros decían con ligereza. El silencio creció deliberado como una red tendida. «Que hablen», me dije. «Que se escuchen». Yo, mientras tanto, aprendería el peso exacto de cada palabra ajena y lo llevaría conmigo, al lugar donde sí importan el papel, el sello, la ley. Antes de dormir redacté una lista minuciosa para el día siguiente, pedir a doña Pilar una declaración simple de convivencia. Pasar por el taller del señor Castaño para que certifique que me ve abrir y cerrar esta casa desde antes de que Rafael supiera atarse los cordones. Comprar sobres Manila, etiquetas y un rotulador indeleble. Cambiar el código de la alarma. Fotografiar con sello de fecha cada estancia. No eran gestos heroicos, pero cada uno inclinaba la balanza a mi favor. En la mesilla dejé la hoja y junto a ella el rosario que fue de mi suegra. No rezo por milagros. Me dije, rezo por paciencia. Apagué la luz y escuché la respiración de la casa, un crujido en la terraza, el golpe del portón del patio, un paso que no era mío. Y el golpe llegó al amanecer, 3 toques suaves pero insistentes. Me levanté despacio atando bien la bata antes de abrir. Rafael estaba en la puerta con una carpeta bajo el brazo, el rostro más tenso de lo habitual. Detrás la silueta de Inmaculada se recortaba contra la luz del pasillo. «Solo es sobre unos documentos del banco», dijo demasiado rápido. Asentí dejando que entraran.
El aire de la cocina aún olía al café de anoche. Me serví una taza mientras ellos se acomodaban en la mesa. Su nerviosismo se disfrazaba de formalidad, pero yo ya conocía el tono de quien ensaya antes de mentir. Rafael comenzó a explicar que el banco enviaría a alguien para actualizar el crédito con garantía. Inmaculada, con sonrisa de quien da órdenes bajo la piel, añadió que sería más eficiente si su nombre figuraba para ayudar en la gestión. No respondí. Me limité a escuchar girando la cucharilla en silencio. El timbre sonó otra vez. Entró un hombre de traje oscuro y maletín, señor Ibáñez, del Banco de Castilla. Saludó cortésmente y extendió un sobre con formularios. «Solo necesitamos su firma, doña Dolores, para un pequeño ajuste contable», explicó. Le pedí los papeles. Mi nombre aparecía justo debajo de una palabra que me hizo sentir un frío seco en el pecho avalista. Sonreí con calma. «¿Puedo revisarlo con mi abogado antes de firmar?», pregunté. Él vaciló, pero Inmaculada intervino. «Es un trámite rutinario. Mamá, no compliques las cosas». «¿Complicado?», repetí. Criar a Rafael fue complicado. Esto solo es papel. Mientras servía café, deslicé discretamente la primera hoja bajo un periódico viejo. Cuando el hombre del banco se marchó, me miraron esperando su misión. Les ofrecí una galleta. Nadie habló. Después de que subieron las escaleras, retiré el periódico. La hoja estaba allí intacta. La doblé con cuidado y la guardé en el bolsillo del delantal. El primer trozo físico de su engaño. Por la tarde me presenté en la sucursal del Banco de Castilla. El mismo logo, distinto tono. Pedí hablar con un encargado. El joven detrás del mostrador, convencido de su autoridad, revisó mi ficha. Tecleó unos segundos y frunció el ceño. «Aquí figura una cuenta conjunta», dijo, a nombre de su hijo Rafael Morales y Inmaculada Santos. «Curioso», respondí. «Esa cuenta recibe transferencias del estudio del patio, ¿verdad?». Él dudó. «Sí, rentas mensuales». Sonreí despacio, como si acabara de recordar algo amable. Solo necesitaba confirmar algo para mi contable. «Gracias, joven». Tomé nota del número de cuenta en el reverso de un recibo de panadería y salí sin mirar atrás. Afuera el aire olía a castañas asadas y humo. Las campanas de San Juan dieron las 6 y sentí que por fin el equilibrio empezaba a girar. Esa noche, ya en casa, coloqué todos los documentos sobre la mesa del salón, la copia del formulario, el recibo con el número, la foto del sello del notario. Juntos formaban un mapa de su codicia. Encendí la lámpara y abrí la libreta Casa Cañaveral. En una nueva página escribí: «Construyeron un muro de mentiras, pero dejaron una ventana abierta». Guardé los papeles en un sobre etiquetado Evidencia 2 y lo escondí bajo la loseta suelta de la terraza, justo donde descansaban las cartas de Salvador. Al hacerlo, tuve la sensación de que él me observaba desde la foto del pasillo, aprobando en silencio. Los pasos de Inmaculada resonaron arriba el murmullo de Rafael en el teléfono. Yo me serví un poco de vino y me senté junto a la ventana. La casa parecía respirar conmigo. Ya no había miedo, solo método. La próxima vez que tocaran la puerta no sería con mentiras. Sería con miedo. Volví a la notaría con la carpeta sellada entre las manos, el aire frío de mitad de semana mordiendo mis nudillos. El edificio parecía el mismo, pero algo en mí ya no lo era. Varela me recibió en la puerta más serio que la vez anterior. «¿Ha decidido pelear?», preguntó sin rodeos. «He decidido ver», respondí. Nos sentamos frente al escritorio de madera. Él revisó unos registros girando lentamente las páginas hasta detenerse en un documento. Lo extrajo con cuidado, como quien levanta la tapa de un ataúd. «Aquí está la última actualización registrada de la propiedad», dijo. La hoja mostraba mi nombre, mi dirección, mi firma. O algo que la imitaba demasiado bien. Esto fue presentado por su hijo.
añadió con voz baja. Con verificación digital. El trazo de la letra D se curvaba con una confianza que no era mía. Salvador solía decir que mi firma tenía temblor de costurera, nunca de notario. Esta era firme fría aprendida. Cada trazo me devolvía la imagen de Rafael niño de rodillas sobre la mesa practicando mi rúbrica en broma. Entonces reímos. Ahora el eco de esa risa me pesaba como plomo. «¿Han copiado mi mano?», murmuré. Varela asintió. «No la mano, señora, sino la paciencia de una madre». Sentí el corazón en el estómago. Pero no lloré. En lugar de eso, deslicé la hoja hacia mí y la observé como se observa una herida antes de coserla. No pregunté qué debía lo hacer. Ya lo sabía. Le pedí una copia certificada y la guardé en el interior de mi bolso, justo al lado del rosario. Al salir, la asistente Ana, una muchacha de no más de 25 años, me alcanzó en el pasillo. Fingía ordenar unos expedientes. «Señora», susurró sin mirarme, «revise el código del archivo». Ese documento se subió 2 veces con fechas distintas. Me detuve. «¿Estás segura?». Ella asintió apenas. «El sistema guarda huellas. Mire bien antes de que lo borren». Le agradecí con la mirada. Fue la primera vez en semanas que sentí que alguien, aunque fuese en silencio, estaba de mi parte. Caminé hasta la esquina, anoté el número en el margen de mi libreta y seguí hacia el Archivo Público de Toledo. El guardia me reconoció. No hacen falta muchas viudas de mi edad revisando documentos. En la terminal escribí el código que Ana me había dado. 2 archivos aparecieron en pantalla, uno de marzo, otro de junio. En el primero yo figuraba como propietaria única. En el segundo actualizado por solicitud de Rafael Morales y añadido gestión compartida. La hora del registro 3 días después de una cita que nunca existió. Me quedé inmóvil unos segundos. Era la prueba que necesitaba un rastro burocrático tan limpio, que dolía. Habían querido borrar mi nombre con la elegancia del sistema, pero dejaron migas de pan en el camino. Imprimí ambos ejemplares y los guardé entre las páginas de la carpeta. El sonido del sello en la ventanilla me pareció un pequeño trueno, no de miedo sino de justicia acercándose. Esa noche ya en casa extendí los papeles sobre la mesa de la cocina. El reloj marcaba las 10. Inmaculada hablaba por teléfono en el piso de arriba, su voz hueca y dulce. Encendí una vela. El fuego dibujó sombras en las paredes, sombras que parecían escuchar. Pegué ambas copias en mi cuaderno con cola blanca. Escribí debajo en letras firmes: falsificación, prueba de intención. Cerré el cuaderno y respiré hondo. En el silencio solo se oía el crepitar de la cera. «Firmaste mi nombre, hijo mío», susurré. «Ahora yo firmaré tu destino». Guardé la libreta en el cajón del aparador y apagué la vela con un soplo lento. El olor a humo y papel quemado se mezcló con el aroma del tomillo que secaba en la ventana. No era un final, era el punto medio entre la herida y la cura. Mañana regresaría a la misma oficina, no como clienta, como testigo de un crimen. El sol de la mañana entraba suave a raudales por los ventanales de la notaría, reflejándose en el mármol blanco del suelo. Caminé despacio apoyando el bastón la carpeta bien sujeta contra el pecho. Señor Varela me esperaba junto al escritorio, la mirada firme. «Llegarán en cualquier momento», dijo como si anunciara una tormenta prevista desde hacía años. Asentí. Había dormido poco, pero mis manos ya no temblaban. Aquella mañana no traía miedo, sino una calma cortante. Cuando las puertas se abrieron, Rafaeles y Inmaculada entraron tomados del brazo. Él evitaba mi mirada. Ella sonreía con esa dulzura que siempre olía a veneno. Varela les ofreció asiento, abrió la carpeta y colocó 2 documentos sobre la mesa, el original y la falsificación.
Señora Dolores nunca firmó esto, declaró. El peritaje caligráfico lo confirma. El silencio se volvió sólido. Rafael palideció y los labios de Inmaculada se apretaron como si masticara hierro. Yo no los miré a ellos sino al papel. Allí sobre la tinta ajena descansaban años de confianza convertidos en prueba judicial. La ley no necesita mi ira, dije despacio. Ya tiene mi verdad. Rafael trató de hablar. Mamá, lo hicimos para proteger la casa por los impuestos. Tú no entiendes cómo funcionan esas cosas. ¿Proteger? Interrumpí sin levantar la voz. Lo que protegiste fue tu miedo a trabajar. Inmaculada golpeó la mesa. Nunca nos has valorado, gritó. Varela levantó una mano. Esta sesión está siendo grabada con fines legales, anunció. La frase cayó como un bloque de hielo. Inmaculada se levantó de golpe y salió sin mirar atrás. Rafael se quedó hundido en la silla. Las lágrimas le resbalaban por la mejilla, pero ya no eran de vergüenza, sino de derrota. Ella me obligó, sollozó. Lo observé unos segundos sintiendo la compasión marcharse como un tren que no pienso volver a tomar. No, hijo, respondí. Tú lo permitiste. Varela me extendió un formulario. Si firma aquí, iniciamos el procedimiento oficial. Tomé la pluma y estampé mi nombre con trazo firme, el verdadero. Por primera vez en mucho tiempo mi firma me pertenecía de nuevo. Al salir el aire del mediodía me golpeó el rostro como una bendición. Crucé la plaza y entré en el café de la esquina, el mismo donde Salvador y yo solíamos leer el periódico los domingos. Pedí un café con leche. Al apoyar la taza sobre el platillo, noté que mis manos estaban quietas. Desde la ventana vi pasar la gente del ayuntamiento, las palomas revoloteando sobre la fuente. Pensé en la palabra perdón. Aún no era su hora. La verdad, había esperado demasiado para cederle el turno. Una paloma se posó junto a mi mesa, inclinando la cabeza como si me escuchara. Sonreí. El silencio terminó. Salvador, murmuré. La casa volverá a ser nuestra. Tomé el último sorbo y dejé unas monedas sobre la mesa. Cuando me levanté, supe exactamente qué forma tendría la justicia. El buzón sonó antes del amanecer. Sobre el felpudo aguardaba un sobre con el escudo del juzgado de Toledo. No era miedo lo que me temblaba en los dedos, era reconocimiento, por fin la casa. Y yo íbamos a hablar el mismo idioma. Puse café en la taza de loza de Salvador y me senté junto a la ventana. La calle aún dormitaba. Abrí el sobre con una navaja pequeña. Adentro la citación llevaba mi nombre entero redondo sin diminutivos. Respiré hondo. Es la hora, dije sin alzar la voz, como se enciende una lámpara al entrar en la iglesia vacía. Me vestí despacio. Cada gesto debía ser una decisión. Revisé el azulejo suelto de la terraza. La copia de la notaría seguía oculta donde la dejó mi marido cuando la guerra le enseñó a esconder papeles. Pasé por el pasillo. Del cuarto de invitados llegaba el rastro de la colonia de Inmaculada. No llamé a la puerta. No tenía que pedir permiso en mi propia casa. Cerré con la llave vieja y salí a la calle, el bolso pegado al costado como un ancla. El mármol del juzgado estaba frío y limpio. Los pasos ajenos hacían un rumor de agua. Una funcionaria con gafas finas me pidió el DNI y me acompañó a un mostrador. Revisó el expediente con dedos acostumbrados y con voz clara leyó: Doña Dolores Menéndez contra don Rafael García, falsedad en documento y lesión de derecho de propiedad. Las palabras quedaron suspendidas como cuerda tensa entre dos postes. La mujer me miró con un respeto sencillo. «Hace falta coraje», dijo. Asentí. Hace falta perder algo para saber lo que es tuyo. Firmé el acuse de recibo y guardé el resguardo junto a la estampita de San Juan, que llevo desde la boda. En el patio interior la mañana se afinaba. Iba a servirme un café de máquina cuando vi salir a Ana,
la ayudante de la notaría. Llevaba una carpeta azul y la determinación de quien ha elegido bando. Se acercó sin rodeos. Señora, ya he declarado. Aquel día vi quien acompañó a su hijo y he entregado los correos con los cambios de fecha. Susurró. Sentí gratitud y una tristeza honda mezcladas como agua y vino en copa pobre. Escuché sin interrumpirla. Ana explicó que el documento fue sustituido por otro con mi firma imitada un viernes por la tarde cuando yo estaba en misa de difuntos. El sistema guardó la marca de tiempo. Apoyé la mano en el mostrador para notar la piedra. Gracias, hija, dije. Ha hecho lo justo. Ella sonrió con pudor. La verdad necesita manos, respondió. Nos despedimos con un apretón breve de esos que sellan más que una promesa. Salí a la plaza. Pedí un café con leche en el mismo bar de la semana pasada y me senté junto al ventanal. Saqué mi cuaderno, el libro de la casa, y anoté fecha, hora, nombre de la funcionaria testimonio de Ana. El palomo atrevido volvió a la mesa a pedir migas como si la ciudad quisiera recordarme que la vida también insiste. Miré el reflejo del sol en la taza y pensé en Salvador. Decía que la justicia camina despacio pero no se pierde. Bebía sorbos cortos. No tenía prisa. Al acabar doblé la citación y la guardé en un bolsillo con cremallera. En mi cabeza vi a Rafael abriendo su propio sobre, quizá con Inmaculada al lado. Tal vez dirían que todo es un malentendido, una firma por eficiencia. Me descubrí sin rencor. El rencor gasta una fuerza que necesito para la verdad. En cambio, sentí un orden sencillo acomodarse en el pecho, como sábanas bien estiradas. De regreso encontré a Soledad en el rellano con una bolsa de mandarinas. Me miró a los ojos y entendió sin palabras. Le pedí que guardara otra copia en su cajón de costura. Asintió. Por si acaso, dije. Por si acaso, repitió. Dentro la casa estaba en silencio. Tomé el trapo de cocina, limpié la mesa y coloqué el cuaderno abierto. Escribí una línea. La justicia no viene a consolar. Viene a ordenar. Parecía escrita por otra, pero era mía. Sonó el teléfono número desconocido. La voz neutra de un funcionario confirmó la hora de la comparecencia y la necesidad de llevar documento original. Agradecí y colgué. Fui hasta la ventana. En el patio 2 sábanas blancas se movían como velas lentas. Recordé a Rafael niño con las rodillas raspadas corriendo hacia mí. La memoria no puede ser juez, solo testigo. Ahora los jueces serían otros, y yo simplemente la dueña que no cede su nombre. Me acosté y abrí el cuaderno sobre el pecho. Repasé la lista como si contara un rosario. Llaves, facturas, fechas, voces. Ya no escribía para convencer a nadie, sino para dejar una huella por si un día faltó. Las mujeres del barrio guardamos recibos como quien guarda pan alimentan cuando arrecia el invierno. Cerré el cuaderno y apagué la luz. En la penumbra la casa me devolvió un rumor de tuberías y madera. Pensé en la gente que se sienta a esperar que la quieran. Yo ya no espero eso. Espero respeto y el respeto como el pan se amasa con paciencia y se hornea con fuego. Mañana volveré a decir mi nombre y lo diré sin temblar. Así será, dije. Al anochecer encendí una lámpara baja en el salón. Revisé la carpeta citación copia notarial. Recibos el número de la cuenta oculta. Todo en su sitio. En la terraza levanté el azulejo suelto y añadí un sobre más al escondite junto a las cartas de Salvador. No recé en voz alta. Solo dije, hecho. Apagué luces una a una hasta que la casa respiró hondo conmigo. Antes de acostarme miré la puerta del cuarto de invitados. Seguía cerrada, pero ya no me importaba la llave. Mañana leerá mi nombre, pensé, y cada letra caerá donde debe. Llegué temprano. El pasillo del juzgado olía a papel viejo y a limpiador de limón.
Cada paso resonaba con un eco que me hacía recordar los pasillos de los hospitales, el mismo silencio contenido, antes de una sentencia, antes de saber si algo vive o muere. Saqué el rosario del bolsillo. No para rezar, sino para sentir entre los dedos la secuencia exacta de los días que me habían traído hasta allí. Me senté en el banco de madera y repasé mentalmente las fechas, los recibos, los correos. La puerta de la sala de vistas permanecía cerrada con una placa dorada que decía Sala 3. Pensé, aquí es donde la verdad tendrá voz aunque sea la mía. Cuando nos llamaron entré despacio. Frente a mí la jueza, la letrada de la Administración de Justicia y el abogado de la defensa, Rafael y Inmaculada, se sentaron 2 bancos atrás vestidos como para un bautizo, fingiendo decencia. El abogado abrió el expediente y me presentó como una madre confundida sobrepasada por los asuntos administrativos. Yo respiré hondo y respondí con mi edad, mi dirección y la frase que llevaba ensayando semanas. Todo lo que digo está documentado. El interrogatorio empezó rápido. Fechas, firmas, movimientos de dinero. Contesté con precisión sin adornos. Sí, ese pago fue el 12 de marzo. No autoricé ninguna gestión compartida. Ese día estaba en misa de San José, hay registro. La jueza sentía tomando notas. Sentí cómo mi voz recuperaba algo que creía perdido autoridad. Cada palabra pesaba más que la anterior. Cuando el abogado insinuó que mi memoria podía fallar, levanté el cuaderno. Mi memoria está aquí, dije, y tiene recibos. Nadie se atrevió a interrumpirme. Llamaron a la primera testigo, Ana, la joven de la notaría. Caminó con paso firme y saludó con un leve gesto. Declaró que el documento digital fue subido al sistema después de que yo abandonara la oficina aquel día. Entregó los correos internos y el registro de entrada. La letrada los selló para el expediente. Ana no me miró hasta el final. Cuando lo hizo bastó un segundo para entendernos. Habíamos sobrevivido al mismo tipo de mentira. Luego vino el perito calígrafo. Explicó con detalle los trazos, la presión del bolígrafo, la diferencia entre mi D redondeada y la suya alargada. Mostró gráficos, aumentos, comparaciones. El abogado protestó, pero la jueza lo cortó con un gesto breve. Continúe, señor perito. Cuando terminó el silencio fue tan limpio que se escuchó el roce del papel al cerrarse la carpeta. No sentí rabia. Sentí orden. Entonces Varela solicitó que se reprodujera la grabación aportada en la fase previa. En los altavoces de la sala sonó la voz de Inmaculada, clara, casi trivial. Haz que firme después de la siesta cuando esté más tranquila. Hubo un murmullo colectivo. Rafael bajó la mirada. La jueza levantó la mano pidiendo silencio. Yo no dije nada. En el aire se podía oler el metal del desenmascaramiento. Por primera vez en años no tuve que explicar nada, el sonido lo había hecho por mí. Cuando terminó la audiencia, el reloj marcaba casi las 2. Me temblaban las piernas, pero no de miedo. La jueza dictó las medidas cautelares, prohibición de disponer del inmueble, anotación preventiva en el registro de la propiedad, bloqueo temporal de las cuentas conjuntas y señalamiento de la vista principal para dentro de 3 meses. La letrada lo hizo constar y entregó copias a las partes. Me quedé de pie sosteniendo el documento. El papel pesaba poco, pero contenía la mitad de mi vida. Salí a la calle cegada por el sol. El aire olía a hierro y café. Caminé hasta la cafetería de la esquina y pedí un cortado. El camarero, el mismo de siempre, me saludó sin hacer preguntas. Me senté junto a la ventana, abrí el sobre y leí la orden línea por línea. Por fin el Estado reconocía lo que mi corazón sabía desde hacía años, que la injusticia también deja huellas de tinta. Bebí despacio. Las campanas del ayuntamiento dieron las 3.
Me vi reflejada en el cristal, una mujer mayor, cansada pero entera. Pensé en Salvador, en cómo siempre decía que la verdad no grita, solo espera el momento oportuno para hablar. Sonreí apenas. Cerré el sobre, lo guardé en el bolso y me quedé mirando la plaza. Cuando la jueza dictó la resolución, no escuché un final. Escuché cómo se abría por fin la puerta de la verdad. La orden llegó al mediodía, nítida como la luz de invierno. Rafael tenía 72 horas para justificar cada euro que había movido en mi nombre. La coloqué en el centro de la mesa de la cocina. El sol trazaba una línea dura sobre la madera, dividiendo la sombra y la claridad, como si la casa misma dictara su juicio. A un lado las llaves, los recibos y mi cuaderno de cuentas. A otro el plato vacío donde solíamos dejar las cartas. Todo estaba dispuesto. No para una comida, sino para una verdad que llevaba años sin servirse. Escuché el portón abrirse. Rafael entró solo, los hombros tensos, el rostro cansado. No había rastro de Inmaculada. Cerró la puerta con cuidado, como si el sonido pudiera quebrar algo más frágil que el cristal. No le ofrecí asiento. Señalé el papel sobre la mesa. La jueza te da 3 días, dije. 72 horas exactas. Él bajó la vista. Murmuró algo sobre malentendidos, sobre cosas de familia. Yo le interrumpí con una palabra que no aceptaba discusión. Facturas. Le mostré los extractos bancarios, las fechas, los pagos del alquiler del anexo que nunca ingresaron. Intentó sonreír, justificarse. Mamá, no es tan grave, todo se puede arreglar. Sí, respondí, con la verdad. Su respiración se aceleró. El reloj de pared marcaba cada segundo como un martillo de agua. Entonces coloqué otro papel frente a él, una terminación de convivencia, ya redactada con espacio para su firma. O presentas las cuentas completas y te mudas antes de un mes, le dije con voz tranquila, o haré valer la orden. No es un castigo, Rafael. Es una frontera. Lo vi encogerse. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa. Fue idea de ella, murmuró. Solo quería mantener la calma, que todo siguiera igual. No respondí. Dejé que el silencio se volviera una pared entre nosotros. Era el mismo silencio que Inmaculada confundía con debilidad. El mismo que ahora lo obligaba a escucharse. El aire olía a jabón y miedo. Finalmente levantó la mirada, yo firmé, sabiendo que no debía. Asentí despacio. Entonces empieza a deshacer lo que hiciste. Sonó su teléfono en el bolsillo. Lo puso en altavoz. Era ella. Su voz aguda llenó el pasillo. No digas falsificado, di copiado por seguridad. Repite eso. Copiado, no falsificado. Yo tomé una nota en mi cuaderno sin alterar el tono. Rafael, dije. La orden es clara. 72 horas. Y cada palabra que acabas de escuchar puede ir al expediente. Ella colgó. Él permaneció quieto, los ojos en el suelo. Le extendí un bolígrafo. Firmó el acuse de recibo del mandato judicial. La tinta tardó en secarse como si el papel resistiera a aceptar su peso. Caminé hasta la entrada y coloqué un plato de cerámica sobre el mueble. Las llaves, dije. Rafael dudó. Sacó del bolsillo 2 llaveros, los dejó sobre el plato. Faltaba uno. La del taller la tiene un amigo, pero te la traeré, susurró. Anoté el detalle parche en mi lista. Después marqué en el teléfono del sistema el nuevo código de alarma. Le di un acceso temporal por 30 días. Nada más. La casa respiró distinto. El aire más limpio. Encendí la lámpara sobre la mesa. La luz caía sobre los papeles, los bordes de los recibos, el nombre del juzgado. Él seguía de pie. ¿Te quedarás a comer?, pregunté sin ironía. Negó con la cabeza. Salió sin mirar atrás. Escuché cómo la puerta se cerraba con un sonido breve, definitivo. Cuando cayó la tarde saqué mi cuaderno y escribí una carta a la mujer que fui antes de que ellos se mudaran. No cambies dignidad por compañía.
El amor no se mide en metros cuadrados, sino en respeto. Coloqué al lado una foto de Rafael de niño con los ojos brillantes bajo el sol del patio. El dolor no se fue, pero se ordenó, como las cuentas que por fin cuadraban. A las 9 llamé al cerrajero para la mañana siguiente. Después envié un mensaje a Ana: gracias por mantenerte firme. Puse el teléfono boca abajo, apagué la luz y dejé solo la lámpara del pasillo encendida para que la casa no sintiera miedo. Me serví un vaso de agua y miré el reflejo del papel oficial. La justicia me había dado armas, la maternidad el pulso para usarlas sin herir. En el silencio escuché el reloj marcar las 11:57. Entonces vibró el móvil. Un mensaje de voz. La pantalla mostraba su nombre. Rafael. Su voz temblaba. Mamá, hay algo que deberías escuchar en el juzgado. Algo que lo cambia todo. Me quedé quieta, el vaso en la mano, mientras la casa entera contenía el aliento. Al amanecer repasé en voz baja el ritmo de mi testimonio. El papel del juzgado, el rosario que guardo por costumbre, y la transcripción del mensaje de voz de Rafael estaban sobre la mesa alineados como columnas que me sostenían. Metí la hoja en el bolso junto a la pequeña llave plateada del patio, el talismán que fue de Salvador. No temblé. Dormí poco, pero por fin no tenía miedo, tenía orden. En el pasillo del juzgado de Toledo el aire olía a limpiador de limón y a tinta. Saludé con un gesto a Ana y a la procuradora. Rafael evitó mirarme. Inmaculada apretaba los labios como si las palabras pudieran delatarla. Cuando entró la jueza y nos llamaron a sala, pedí incorporar el audio conforme a lo autorizado en la vista anterior. La funcionaria selló cada folio con golpes secos, un metrónomo que marcaba el paso de la verdad. El altavoz crepitó, y la voz de mi hijo llenó la sala más joven y cansada que en mi cocina. Lo de la autorización copiada fue idea de Inmaculada, para que todo fuera más fácil, dijo con nitidez. Siguieron fechas, transferencias y la menciona a la llave duplicada que él mismo guardó. No miré a nadie. Conté mi respiración y mantuve los ojos en la jueza. No necesitaba orgullo ni venganza. Bastaba escuchar cómo la mentira se deshacía con su propia luz. La jueza preguntó por la cadena de custodia. Ana Firme explicó certificaciones, correos internos y hora exacta de recepción en la notaría. Declaré otra vez con fechas y recibos. El perito calígrafo señaló la presión desigual, las entradas de bolígrafo y el remate de esa D que nunca fue mía. El abogado contrario protestó. La jueza desestimó. Rafael, al jurar, bajó la cabeza. Oculté la copia de la llave, admitió. Inmaculada negó con frialdad y tropezó en sus propias frases. Nadie alzó la voz. No hizo falta. La resolución provisional llegó sin teatralidad. Medidas cautelares, devolución inmediata de cantidades indebidamente dispuestas. Prohibición de alterar nada en el registro doméstico y 30 días para abandonar la anexa. Costas a su cargo. Añadí la condición que llevaba escrita en la mente: no pedir acción penal si cumplían íntegramente y entregaban una disculpa por escrito para unirla al expediente. La jueza asintió. No era compasión, era equilibrio. Vi a Rafael firmar con mano tensa. Inmaculada, pálida, firmó después mirando al suelo. Regresé a casa con la luz plana del mediodía, entrando por el zaguán. Tenía concertados el cerrajero y el contable. Los recibí con café y 2 instrucciones claras. Los mozos de la mudanza inventariaron lo que era suyo y solo suyo. En el umbral, Rafael me devolvió la llave duplicada. Cambié el código de la alarma sin dramatismo, como quien vuelve a ajustar un dobladillo para que la prenda siente dónde debe. El amor sin respeto no vive aquí, le dije. No lloré. Aprendí a reservar las lágrimas para lo que repara.
La tarde pasó colocando papeles en su sitio, el acuerdo firmado, la orden de la jueza, la carta de disculpa que contra todo pronóstico. Inmaculada redactó con frases breves. No busqué en esos renglones un perdón que borrara nada. Los guardé por lo que son constancia. Preparé una bolsa con la ropa de Rafael de cuando era niño, el gorro de lana de su primer invierno, y la dejé en la entrada. En el móvil escribí a Ana una sola palabra. «Gracias». Me respondió con un corazón tímido y a su disposición. Salí al patio al caer el sol con una planta joven de olivo. Abrí la tierra junto al muro donde antes estuvo el bancal de tomillo y hundí las manos hasta mancharme las uñas. Coloqué la raíz, recogí la tierra y apreté con los nudillos como si pudiera enseñarle a ese árbol lo que yo misma aprendí a esperar sin ceder. Dejé por un instante la carta de disculpa bajo la maceta y luego la guardé con los documentos. Perdonar, me repetí, no es olvidar ni volver a Sitz a abrir la puerta al mismo viento. Encendí una luz suave en el corredor y volví a la cocina. Sobre el banco descansaban el cuaderno, el rosario y la vieja llave de Salvador, ahora acompañada por la nueva. Preparé tortilla y me serví agua. En el cristal la última claridad se quebró en reflejos dorados. No sentí euforia, sentí hogar. Me permití imaginar mañanas sin sobresalto, pan caliente, la radio baja, mis paseos a la farmacia, sin revisar a la vuelta si una cerradura está distinta. Un rumor de campanas llegó desde San Juan, tan cercano como antes, y más limpio que nunca. Terminé de fregar y me acerqué a la puerta. Probé el cierre 2 veces, no por obsesión, sino por el gusto de escuchar el clic donde corresponde. Después abrí el portón del patio y respiré el aire frío del Tajo. El olivo apenas era una sombra, pero ya formaba parte de la casa. En la pared las primeras estrellas parecían clavos diminutos sosteniendo el cielo. No pedí nada, no recé por nadie en particular. Dije en voz baja que aquí desde hoy solo vivirían la verdad y la calma. Me senté un momento en el umbral, con las manos aún tibias de la cocina. Pensé en mi madre que me enseñó a callar para escuchar y a hablar solo cuando la palabra hace justicia. No gané una guerra, recuperé una casa y con ella la medida de mi nombre. Mañana llamaré a mis hermanas de parroquia para invitarles merendar. Habrá aceite nuevo, pan tostado y una silla vacía que no me dolerá. Cerré una vez la puerta y luego abrí el patio porque un hogar como un olivo se sostiene cuando sus raíces crecen alrededor de la verdad. Hoy os hablo como madre y abuela. El honor familiar no se defiende con gritos, sino con límites claros, papeles en regla y un corazón que no guarda rencor. Las tradiciones. Una mesa compartida. Un olivo en el patio. Las fiestas familiares solo tienen sentido cuando hay respeto. Callar a tiempo no es rendirse, es escuchar para decidir mejor. ¿Qué línea no permitiríais que se cruzara en vuestra casa? ¿Qué costumbre os sostiene en los días duros? Si esta historia tocó tu corazón, deja un 1 o cuéntame desde dónde me escuchas. Si no te gustó, dime por qué. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal para nuevas historias.